Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara, aquí por TLB1, toda la verdad primero. Agradecemos profundamente a los que nos siguen, nos difunden, nos acompañan y por supuesto a los que colaboran con TLB1. Todo nuestro agradecimiento. Ustedes saben que necesitamos de su aporte, de su acompañamiento económico para poder mantener el canal, poder seguir en el aire y transmitirle como siempre hacemos toda la verdad. Transmitimos como siempre a través de nuestra página web que es www.canaltelev1.com. Debajo de este programa en las redes sociales que nos mantienen diariamente en contacto y por supuesto ponemos como siempre este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América. Le pedimos con la Virgen de Luján nos acompañe, nos guíe, nos fortalezca en el camino del bien, de la verdad y de la belleza. Programa de hoy, vamos a tratar un tema muy interesante que tiene que ver con, Perón, en general Juan Domingo Perón siempre es novedad aquí y en el mundo. Recientemente se publicó en España un libro que se llama Perón, una biografía argentina, que lleva el prólogo del doctor Ignacio Clopet, gran amigo de esta casa, por supuesto, y pariente, sin duda. Bueno, su autor es Fernando Alonso Barahona, abogado, licenciado en Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Es, desde muy joven, escritor de cuentos, novelas, desde temprana edad, amante, lector y amante de las letras, que lo ayudaría a publicar libros de diversos géneros, poesías, novelas, cuentos, ensayos, obras de teatro y guiones cinematográficos. Siempre estuvo amalgamado con el cine clásico en su estilo y género. Escribió muchos libros relacionados a grandes actores cinematográficos. Y por supuesto es reconocido y galardonado con el premio, por ejemplo, José María Ruiz Gallardón, el premio Delgado Barreto y de Cine más Music, que también lo ha galardonado. Prologuista, autor de 48 libros que escribe desde 1991 hasta el 2024. Entre sus obras, de estos 48 libros, podemos decir Cine Español en la Era de Franco, en el 2022, Falange, Historia, Cine y Cultura, en el 2023. Previamente escribió Perón el espíritu de un pueblo, en el 2003, y recientemente su obra que publicó en Madrid, Perón, una biografía argentina, que justamente vamos a tocar este tema con nuestro querido doctor, como decimos nosotros, Fernando Alonso Baramone. Ya vamos a conectarnos vía Meet desde Madrid, España. Bueno, estamos en comunicación vía Meet con Madrid, con nuestro estimado licenciado en Derecho, don Fernando Alonso Barahone. Un placer recibirnos, licenciado, y especialmente por todo su trabajo literario. La verdad que admirable. Muy bien, muchas gracias. La verdad es que me gusta este mundo de escribir, la literatura, la historia y además cambiar de registro, es decir, escribir sobre cine, teatro, novela, poesía o ensayos e historia. Eso es quizás lo más fascinante, poder cambiar de registro y estar en diversas facetas, porque todas son muy interesantes. Sin duda, sin duda. Por supuesto, para nosotros, desde nuestra línea de pensamiento, tanto el cine español en la era de Franco, que debe haber sido muy interesante, sin duda algún rasgo me podrá especificar en esto, y la Falange, Historia, Cine y Cultura. ¿Cómo definiría así en breves palabras ese cine de la era de Franco? ¿Cómo le distinguía esa era de otras? Y pues el cine español en la era de Franco es el cine clásico español, que tiene mucho más que ver con el cine clásico europeo y cine clásico norteamericano de lo que hoy creen y piensan muchos historiadores que quieren simplemente desprestigiar el periodo.
realmente es una época para descubrir, porque aunque muchas películas son populares, es decir, eso es una contradicción que se da entre todos aquellos que atacan la época y la realidad de que hay grandes películas, que muchos historiadores la ponen siempre como si fueran excepciones. Claro, yo en el libro demuestro que son muchas, demasiadas excepciones, y que el cine español no es solamente el más conocido a nivel internacional, pues el de Luis Buñuel, que hizo algunas películas en España muy interesantes como Tristán o Viridiana, no es solamente Berlanga y Bardem con obras maestras como El Verdugo o Calle Mayor o Nunca pasa nada, que ciertamente son grandes películas, pero hay una producción muy popular en la época, que también tuvo repercusión internacional. Rafael Gil, cuyo Don Quijote de la Mancha se conserva en el Museo de Arte de Nueva York. Marcelino Panivino de la Titao Bagda, que fue un éxito mundial en toda Europa, en toda América, en Japón. Y, por supuesto, realizadores como José Luis Sáenz de Heredia, películas como Proceso a Jesús, como Raza, de Rafael Giles, Señora de Fátima, Surcos, de José Antonio Nieves Conde. Es decir, es una producción muy notable, con muchísimas películas interesantes, que además cambia de estilo, porque no tiene nada que ver el cine español de los años 40 con el de los años 60, donde hay un nuevo cine español, con Manuel Summers, con Angelino Fons, con Mario Camus, donde hay películas musicales muy populares, las de Rafael, por ejemplo, el gran cantante y artista que todavía sigue vigente, que además estuvo en Argentina hace poco y en gira por toda América. Pues las películas de Rafael en los años 60, cuando él todavía sigue en activo, todavía con más de 80 años, pues digan lo que digan, se estrenó en la Unión Soviética, que entonces apenas llegaban películas y tuvo un éxito espectacular. Y, por supuesto, en toda América, Cuando tú no estás o Al ponerse el sol. Es decir, es un cine popular cuyos méritos y valores pues continúan vigentes y que se ha intentado ensombrecer por motivos políticos, cuando además es un cine que, salvo muy poquitas excepciones, estuvo muy poco politizado, porque el cine español hubo un intento de dirigirlo allá por los años 40, pero enseguida se optó por dejarlo más a la vertiente comercial, a la vertiente artística, y que se fuera defendiendo en el mercado. Y sus modelos son indudablemente los del cine norteamericano. Hay también directores argentinos que estudiaron en España, León Klimovsky, que hizo las películas con Paul Naschy, películas de cine de terror estupendas y muy famosas en toda Europa y en Japón, como La noche de Walpurgis, o Luis César Amadori, que hizo en España Donde vas, Alfonso XII, otro exitazo tremendo en los años 50, 1958, 1959, porque muchas de estas películas españolas, Argentina y los americanos sí llegaban. Lo que tenían más difícil era llegar a otros mercados, porque ciertamente las condiciones de explotación o de comercialización eran complicadas. Pero es un cine que continúa presente, por eso el libro pues trata de reivindicarlo, pero sobre todo de ofrecer al público que hoy tiene acceso a esas películas por internet, por YouTube, por DVD, que las vea y juzgue por sí mismo. Yo en todos estos libros he pretendido no pontificar solo con opiniones personales, sino dar muchos datos e invitar a las personas a que las vean para que por sí mismos descubran si son buenas, si les interesan más o les interesan menos. Es decir, que piense por sí mismo y que se haga uno, accede a la cultura con un proceso de descubrimiento personal, no solamente con leer libros políticamente correctos y libros que se copian unos a otros y que están todos henchidos de un dogmatismo y de un sectarismo considerable. Don Fernando, hoy estamos viendo que hay una revisión de la historia, ¿no? Yo creo que hay relatos, obviamente, que denostan cualquier pensamiento que sea tradicional. Lo vivimos acá en la Argentina, ¿no es cierto? Sin lugar a dudas. Todavía Perón no se lo toca tanto, pero en la época que estamos viendo en España, todo lo que es el falangismo, todo lo que es la era Franco, es como castigada y es como se denosta de una manera tan tremenda. ¿Esto qué tiene que ver con un cambio de política mundial? ¿Es una nueva teoría de denostar las tradiciones que tanto reivindicaban esas líneas políticas? Sí, es un intento que además viene ya desde los años 60. Julián Marías, el gran discípulo de Ortega, que es un gran pensador al que yo conocí y asistí a varios de sus cursos, que también estuvo en Argentina y escribió un libro precioso sobre Argentina, pues Julián Marías señalaba como a partir de 1960 el pensamiento occidental entra un tanto en decadencia, porque se deja de pensar en lo positivo, se olvida ese pensamiento tradicional, un pensamiento tradicional que se puede renovar. Estamos hablando de filosofía, no se trata solamente de reivindicar el 100% del tomismo o del pensamiento de San Agustín. Hay pensadores contemporáneos, Ortega, Unamuno en España, otros en otros países, que intentan modernizar o adaptar
esos pensamientos tradicionales para ponerlo, como decía Ortega, a la altura del tiempo. Pero es verdad que este ataque sistemático a todo el pensamiento tradicional pues ha ido creciendo en el siglo XXI y tiene su máximo expresión pues, en ese pensamiento global, en ese globalismo, que es como la corrección política llevada al extremo, donde ya se quiere borrar la propia identidad, borrar la propia historia, de tal manera que sean solamente unas multinacionales las que desgranen unos comportamientos, unos modelos de la historia, unos modelos de pensamiento o de comercio, y parece que todo el mundo se tiene que acomodar a ellos. Y claro que hay una globalización que es buena, pues es el idioma, es la religión, el pensamiento tradicional. No es solamente para un país, pero cada país, cada nación tiene obviamente su personalidad y solamente desde esa identidad puede llegar a ser uno mismo, y eso es lo que se borra. Y en España, pues sí, es verdad que todo el pensamiento, no ya solamente en la época de Franco, sino anteriormente, pues se trata de cambiar, pero a cambio del vacío, para que en ese vacío pues esas nuevas fuerzas pseudo-progresistas, pseudo-globalistas, pues traten de escribir sobre mentes en blanco. Es decir, es como el rencor de la excelencia. También lo decía Julián Marías, el rencor de la excelencia. O un gran actor americano, al que yo tuve el honor también de conocer y de hablar con él, Charlton Heston, que ha hecho varias biografías suyas, 3 libros sobre él, Charlton Heston, que tiene escritos y libros de pensamiento muy interesantes, como La batalla cultural, pues decía... Esta época, y él se refería a los finales de los años 90, hoy es mucho más en la época de las víctimas. Ya no hay el héroe, esa nostalgia del héroe. No es que el héroe sea perfecto, el héroe, el santo, el guerrero, tiene que luchar, tiene imperfecciones, caídas, no se trata de santificarlo como si fuera alguien perfecto. Pero esa frase suya de hemos pasado de la época del héroe a la época de la víctima, donde todo es victimismo, donde todo parece negativo, eso ciertamente es preocupante, y yo en estos libros, pues desde la modestia o desde las posibilidades que ofrecen las editoriales pequeñas o medianas en España, pues he tratado de ofrecer, ya digo, no de pontificar, sino de dar muchos datos al lector que se acerque para que el lector piense por uno mismo, y si lo rechaza, pues bueno, al menos lo habrá conocido, pero yo creo que muchos lo van a aceptar o por lo menos van a ver la historia desde un punto de vista diferente, tanto la historia de la época de Franco, la historia de Falange o la historia del peronismo, porque en España, yo creo que también en toda Europa, pero en España es muy mal conocido, a pesar de que estuvo muchos años en España. Y ahí en el libro, como yo comentaba con Ignacio Clopet, pues hay también una parte donde se habla pues, de claro, las contradicciones o las diversas ramas del peronismo, de tal manera que en España, pues hoy en día, pues muchos cuando hablan de peronismo parece que se refieren solamente al kirchnerismo, y eso pues sí que tiene unas alianzas un tanto negativas o connotaciones negativas con los gobernantes españoles actuales. Y luego los que se quedan en los años 40 o los años 50, pues hablan 4 o 5 cosas que han leído en libros y que han pasado de unos a otros, pero no profundizan y no lo conocen. Yo creo que en ese sentido es lo que intenté con el libro de Perón, con aquel primer libro que saqué en el año 2000, que me lo encargó la editorial, que era Perón o el espíritu del pueblo, pero después SND me dio la oportunidad de sacar una nueva edición que está muy, muy ampliada, es decir, es un libro que tiene un 50% más. Por eso se le ha cambiado el título, y aunque en el prólogo se dice que efectivamente en el año 2000 ya hubo un Perón o el espíritu del pueblo, gran parte del cual se recoge en este, pero ahora se amplía mucho más, porque en estos 20 años pues, he podido conocer a más personas, leer muchos más libros, y aunque la biografía de Perón pues, termina en el 74 y por lo tanto el libro estaba terminado en aquel momento, pero sin embargo la comprensión del mismo todavía está abierta y por supuesto queda, porque la bibliografía es gigantesca, las ramificaciones son muy notables y realmente es casi inabarcable, pero bueno, he intentado ofrecerlo además a un público español, europeo, y sí que el reto, el hecho de que personalidades como usted, como Ignacio Clopet, que lo conocen, cuando él valoró el libro, pues sí que era importante, porque yo sé que como cualquier, no sé, británico que hable sobre España, pues siempre un español lo ve diciendo a ver qué es lo que dice de nosotros. Por un lado puede ser más objetivo, pero por otro lado no tiene toda la idiosincrasia. Pues lo mismo al escribir sobre algo que es capital en la historia argentina. Era importante ver a través de argentinos ecuánimes y cultos, si esa visión era positiva. Es verdad que Perón estuvo 13 años en España. Yo soy de ambos, no llegué a conocerle, pues yo tenía, cuando murió Perón yo tenía 11 años, pero sí he conocido gente que convivió con él o que le conoció, que se cruzaba con él por la calle. Claro, decir, sí que está ligada su parte de su vida, de su exilio a España. Él, María Estela, que todavía vive en España con más de 90 años, y además la ayuda que dio en el año 47, pues todavía se recuerda. Hay parques de Eva Perón, calles, la Avenida General Perón es una de las más importantes de Madrid, o sea que eso en el imaginario colectivo, aunque se intente borrar, está todavía. Y al año 73, pues Perón cuando salió, vino Cámpora a cogerle aquí a España, que todavía estaba Franco de jefe del Estado, pues allí firmaron unos nuevos protocolos, o sea que es algo que aunque sea
una nación diferente, con una personalidad riquísima como es la Argentina, pero indudablemente Perón sí que tiene esa ligación con España, porque desde el año 60 hasta el año 73 son 13 años muy intensos, donde él resucita su movimiento político y donde vuelve a Argentina y para arrasar en las elecciones del 73, después de haber pasado 13 años aquí en contacto pues muy amplio con gente normal, con gente de la calle, con vecinos suyos, pero también con pensadores, con políticos, con periodistas que le iban a ver. Muy interesante, porque esos 13 años que vivió en España, sin duda manejó la política argentina, aparte de rearmar su movimiento, fue digitando la política argentina a través de todos esos años. Y diría hasta hispanoamericana, porque en muchos países también se los consultaba a Perón. ¿Cuál es la atracción que encontró en Perón? ¿Por qué buscó a Perón en particular? ¿No es cierto? Y le pregunto esto si también es una especie de continuación del peronismo, era una continuación del falangismo, una continuación del fascismo, del nacionalsocialismo. ¿Cómo lo identificaría? Primero, ¿por qué le gustó escribir de Perón? Vamos, es verdad que en el año 2000, cuando el editor de entonces, Carmelo López Arias, me lo ofrece, fue un ofrecimiento. Este ya de ahora sí que ha sido un ofrecimiento mío, pero me interesó mucho el personaje, que yo conocía más superficialmente, y me pareció fascinante por muchísima riqueza y complejidad que tiene. Y sobre todo, pues hay dos puntos fundamentales que para un europeo, incluso yo creo que para algún argentino, pero vamos, sobre todo para los que lo pueden ver de fuera y no lo han vivido, es cómo es posible, qué atracción tiene que tener un personaje para haber sobrevivido y estar vigente, al menos en cuanto a nombre, porque al fin y al cabo Perón estuvo solamente gobernando del 45 al 55. El año 55, cuando se exilia, es un hombre que ya tiene 60 años, en los años 60 tendrá 65, 70, que además en aquella época es más que ahora, porque en aquella época la vida era más reducida y era más mayor que ahora. Se prohíbe su nombre, su partido, todo parece indicar que eso iba a desaparecer y sin embargo no solo no lo hace, sino que regresa en olor de multitud. Después gobierna muy poquito, luego hay un golpe de Estado, pero sin embargo casi todos en Argentina tienen algo que ver con ese peronismo. Por eso era muy importante investigar. Ha tenido que dejar una huella que sorprende, porque, por ejemplo, vamos, comparándolo, aunque sean personalidades diferentes, pero tuvieron su punto de vista en común, pues Franco en España gobernó 40 años, pues no hubo elecciones, pero hubiera arrasado. Después es verdad que las cosas cambiaron, pero sin embargo casi todos han pretendido huir de su nombre, muy poquita gente, incluso ahora hay una ley de memoria que casi te prohíbe el señalarlo de una manera específica y sin embargo ese peronismo que se resume en esa frase que contesta Perón en los años 70 cuando le preguntan cómo, y lo digo en todas las entrevistas y en todas las reuniones, cómo se diferencia o cómo se divide Argentina políticamente. Dice un tercio de conservadores, un tercio de socialistas y un tercio de radicales. Cuando le preguntan, ¿y peronistas? Dice, no, peronistas somos todos. Y realmente eso significa que hay ahí una huella importante. Claro, esa huella tiene, como le pasó a la Falange, pues la contradicción de tener antes sí ideas muy diferentes. Es decir, otra idea, que eso sí que es actual, porque a mí me lo han preguntado, digo, claro, el fenómeno Milei, que estuvo en España hace poco, pues también en olor de multitud, y además también con grandes contradicciones, porque la gente que le apoya en España, aparte de ultraliberales, son gente que sí que estaría en línea parecida a lo que hubiera sido el peronismo clásico, pero sin embargo, aparentemente es una cosa diferente. Pero claro, cuando he visto en YouTube, le preguntan a Milei cuál es el mejor y el peor presidente de Argentina desde el año 76. Y dice, el mejor de largo, Menem, y el peor, Alberto Fernández. Claro, los dos eran peronistas. Es verdad que ya el último, el kirchnerismo, sí que es un tanto diferente y eso es algo que desde Argentina, pues Ignacio Colpet me ha comentado que es una tergiversación considerable, pero que esa contradicción de unir a la derecha y la izquierda también le pasa a la Falange, porque la Falange y el falangismo, cuando desaparece como organización independiente en 1937, Franco lo unifica todo y unifica a todas las derechas, tradicionalistas y falangistas. Y claro, pues en Falange también hay una línea más conservadora o más a la derecha, una línea más a la izquierda, que a veces pueden discrepar ampliamente, como pasó con el peronismo y con los montoneros, porque en esa idea de ser transversal, de superar los partidos políticos, de coger lo mejor de la izquierda y de la derecha, es algo fascinante, es algo interesante porque es una revolución nueva, pero sí que tiene dentro de sí pues el peligro de al atraer a mucha gente diferente, sobre todo si el líder ya no está, porque es carismático, José Antonio Primo de Rivera, Juan Domingo Perón ya no está y están los sucesores, pues poner a gente tan diferente como que Menem por un lado, que también era peronista de la vieja guardia, como se decía en Falange, puesto que leyendo los documentos, pues él estuvo con Perón, que además dijo que era una personalidad con gran futuro. Néstor Kirchner, según he podido saber, pues en el año 74
cuando se produce la expulsión de los montoneros, él fue dentro de los que se quedó, pero sin embargo, pues que alguien como Milei, cuando aquí preguntan, diga, no, el mejor un peronista y el peor otro peronista. Pues claro, eso llama la atención si alguien está interesado, como lo estoy yo, con toda la historia de Argentina, porque a mí me encanta Argentina, pues tanto la canción, el mundo de la música, películas argentinas que han sido muy importantes, Jorge Luis Borges, es decir, toda la cultura argentina siempre me ha interesado mucho. Por eso, este personaje que está tan cerca de España y que protagoniza toda esta idiosincrasia y que efectivamente solamente se puede comprender intentando comprender Argentina o quizás el movimiento hispánico, porque España también tiene muchas contradicciones. Yo, haciendo el libro, claro, veo toda la inestabilidad argentina en el siglo XIX y todo el tercio del siglo XX, como en España, cuando en el siglo XIX pues, hubo 4 presidentes de una república, golpes de Estado, el general Prim asesinado, Amadeo de Saboya, tremendo. Por eso todos aquellos que dicen que es el peronismo el que atrae y rompe la dicotomía europea y es el que atrae la inestabilidad, digo, eso es mentira. Muchos años y décadas antes de Perón, esa inestabilidad había como la hay en España. Y cuando Perón es derrocado, pues desde el año 55 hasta el año 73, pues también hay multitud de presidentes que aparecen todos en el libro, golpes de Estado, cambios rotundos, y amigos míos que han vivido en Argentina pues señalaban cómo eso allí se vivía de casi normal, pues ha habido un golpe de Estado, pues ha habido un cambio de gobierno, es decir, es algo difícil de comprender, pero muy interesante, y desde luego yo creo que sigue protagonizando en la vida argentina, puesto que el peronismo está presente, aunque a lo mejor necesita una refundación, pues como la Falange, que hoy en día es un movimiento simbólico, existen muchos interesados en el pensamiento de José Antonio, pero la Falange como tal es muy poquito, probablemente porque haya otros movimientos que hayan subsumido lo mejor de su pensamiento. De ahí viene ese interés porque es algo original, novedoso y sobre todo vivo. No estamos hablando de algo que también sería muy interesante, no sé, como si estudiamos a un presidente del siglo XIX o un pensador del siglo XVIII que puede tener interés, pero es algo más arqueológico para estudiantes o para interesados. Yo creo que tanto el pensamiento de José Antonio en el libro Falange, Historia, Cine y Cultura, como Perón, no solamente tienen el interés histórico, sino que actualmente, en el siglo XXI y en el año actual, y en las elecciones de ahora y en las futuras, pues es algo que está presente y está en el debate todavía, en el debate vivo. Sí, sin duda está en el debate vivo. Yo lo iba escuchando mientras se desarrollaba toda la explicación y yo veía también, ¿no?, de esas ideas tradicionales, esas ideas ni siquiera conservadoras, pero una línea política como tenía la Falange, obviamente sindicalista, claro, etcétera, contemplando, ¿viste?, al obrero y por supuesto reivindicando valores nacionales y cristianos, ¿no?, que el peronismo también lo tenía en su origen. Y después, bueno, obviamente, como bien decía usted, muere el líder y ya después empiezan los tironeos de los sucesores, ¿no? ¿Quién se queda con el queso? Y creo que en este aspecto después se va perdiendo, ¿no? Por eso cuando uno dice, bueno, el peronismo de Menem, bueno, era un peronismo liberal, ¿no?, pro-norteamericano, con todo el traje del consenso de Washington, y de repente encontramos el kirchnerismo, Fernández, bueno, no lo podemos mencionar porque era un esbirro de los Kirchner, pero el caso de los Kirchner que sí fueron, ¿no?, aprovechándose y creando toda una historia de, ¿no es cierto?, de fragmentación en la Argentina, ¿no?, creando la famosa grieta que tanto hablaban, donde, ¿no es cierto?, empezaron en la persecución buscar un enemigo, y ese enemigo tenía que ser las Fuerzas Armadas, y bueno, y darle a ellos de acuerdo con los derechos humanos, en fin. Y vemos un poquito eso, que también se pudo haber dado mucho en España contra el franquismo o contra José Antonio. ¿Eso qué pasa? Es como que están infiltrados, ¿no? Acá había una teoría de que los ingleses, los Churchill decían que había que infiltrar el peronismo, destruirlo desde adentro, etcétera. Hoy lo estamos escuchando a Milei decir que quiere destruir el Estado desde adentro, que es un topo. O sea que tampoco lo podemos ver con ojos sanos ni racionales. Pero en este aspecto, ¿qué es? ¿Es la infiltración para torcer frente a un nuevo modelo, un nuevo mundo que se genera? Sí. No, efectivamente, además, hablando de falangismo y de peronismo, en el libro pues se recoge una carta muy cariñosa que Perón escribe a Rafael García Serrano, que es un gran escritor español, cuyo hijo es el que además me presentó el libro de Falange, Historia, Cine y Cultura hace un año. Pues Rafael García Serrano, un novelista eximio, periodista, con grandes novelas como Los ojos perdidos, La Gil Infantería, incluso dirigió una película extraordinaria, Los ojos perdidos, pues ahí Perón le escribe para agradecerle unos libros y le dice que lo más similar al justicialismo es el nacionalsindicalismo, cosa que es cierta, porque
cuando uno examina los discursos de una parte y de otra y las pocas cosas escritas, porque es verdad que el peronismo es más de acción y a Falange, a José Antonio, pues al ser asesinado con 33 años, pues tampoco le dio tiempo a escribir mucho más, pero sí que tienen mucho que ver, porque ese movimiento nacional, pero a la vez sindical, con una revolución que queda ahí pendiente, ese deseo de la justicia social, ese personalismo cristiano, están presentes en ambos. Pero curiosamente es otro fenómeno del peronismo, quizás también muy español o muy hispano, es la personalización como franquismo, porque el justicialismo como tal es menos conocido. En Europa y en España es muy poco conocido. Todo el mundo sigue hablando de peronismo. Quizás más en Falange sí que se habla de Falange más que de José Antonio, aunque José Antonio por el nombre le conozca a todo el mundo. Pero sin embargo parece que la doctrina, que si la doctrina es permanente, pues debiera pasar las épocas, las décadas y los sucesores. Aquí en el movimiento peronista está muy ligado a la personalidad de su fundador. A pesar, y es otra contradicción fascinante, a pesar de ello, continúa vigente 50 años después. Pero, sin embargo, como justicialismo, quizás en Argentina sea más conocido, pero realmente aquí en España, y yo creo que en el resto de Europa, si hablamos de justicialismo, la gente no sabía de qué está hablando. Dirá, ¿eso qué es? ¿Qué es el justicialismo? Pero, sin embargo, peronismo lo conoce todo el mundo. Y sé que el justicialismo sí que es el nacionalsindicalismo parecido, cada uno adaptado a su nación, lógicamente con la peculiaridad de cada uno, pero es muy similar porque trata de superar al liberalismo y al marxismo con una visión nueva de una democracia que no es una democracia de partidos, no es la partitocracia, con una participación de los trabajadores en las empresas, que no es el capitalismo, y con un fondo y un pensamiento cristiano en todos los organismos y en todas las facetas importantes de la vida. Eso que es el nacionalsindicalismo en esencia, también es el justicialismo, y ahí están perfectamente hermanados, y por eso continúa siendo vigente, porque la idea continúa estando en vigor. Lo único que es difícil llevarla a la práctica. Y antes hablabas las infiltraciones, pues yo creo que es parte de ambas cosas. Indudablemente hay que reconocer que cualquier movimiento transversal pues tiene el peligro de tener a gente muy diferente, y esa gente muy diferente, sobre todo si se llega al poder, pues puede chocar. Pero después infiltración, claro que la hay, porque además lo hemos visto en muchísimos órganos de pensamiento. El tradicionalismo español, el carlismo, que es lo más tradicional que había, tuvo una penetración socialista autogestionaria que llegó hasta el heredero de la corona, Carlos Hugo, que se declaró socialista y autogestionario. Hoy eso está olvidado y los restos de tradicionalismo que hay son, como siempre, tradicionales, pero se infiltraron hasta el punto de hacer cambiar al partido oficial. Bueno, y la Iglesia Católica pues también tuvo la teología de la liberación. Yo tengo, y además conocí personalmente a Ricardo de la Cierva, el gran historiador español, que escribió muchísimos libros sobre la teología de la liberación, sobre la infiltración en la Iglesia, Oscura Rebelión de la Iglesia, uno de sus libros. Pues ahí vemos como ese pensamiento tradicional de la Iglesia que se tiene que mantener, pues hasta que llega Ratzinger y Juan Pablo II, llega a infectar muchísimas partes de la sociedad, en Alemania, en Europa, en España y en América. Pues lógicamente lo mismo pasó con la Falange. Lo que pasa es que la Falange, al no estar en el poder, pues sí hubo de manera muy minoritaria algunos falangistas demasiado a la izquierda, que es diferente a los falangistas que no colaboraron con el franquismo porque consideraban que se estaba adulterando el pensamiento original, que eso tiene una gran parte de razón. Y en el peronismo pues hemos visto igual. Es verdad que los montoneros fueron expulsados por Perón, porque es cierto que en esos años 60 y 70 ese movimiento va evolucionando hacia el marxismo. Yo he tenido acceso a los documentos de los montoneros, incluso del Partido Comunista en los años 70, donde lo que se ve es que siguen teniendo como un temor o una figura reverencial por Perón, como diciendo, bueno, contra él no podemos hacer nada, pero ya Perón se ha ido a la derecha, ya está perdido. Entonces, como diciendo, cuando desaparezca, entraremos. Y, lógicamente, ese movimiento tiene muy poco que ver con el original, y probablemente el kirchnerismo pues también lo tenga, porque al menos en las alianzas internacionales pues vemos que los Kirchner, que son los que habían caído, los que perdieron las elecciones, eran amigos íntimos del gobierno español, que es un gobierno social comunista, que eso es lo más extraño que pudiera parecer al peronismo tradicional, y además olvidando la historia, porque aquellos mismos, los gobernantes españoles, ministros españoles comunistas, que son los admiradores de Cristina Kirchner, pues son los que quieren prohibir pues, el franquismo como si eso no existiera. Y sin embargo, pues se olvidan de esta contradicción que supone decir, pero ya no hablan de Perón, pero dicen, ¿dónde te crees que estuvo Perón en estos 13 años en España? O sea, esa alianza internacional que ha hecho el último kirchnerismo, no ya tanto Néstor, sino Cristina y Alberto Fernández, que es con el gobierno social comunista, uboque, globalista, progre, español,
está con Biden, que está con toda la política europea. Claro, por eso Milei rompe las cosas y es muy extraño también, porque siendo esas cosas, algunas barbaridades que hizo cuando la justicia social, que eso ya lo dijo Hayek en los años 30, que la justicia social era un robo, que era un timo, eso es una reminiscencia, lo dijo exactamente Hayek en Los fundamentos de la libertad. Pero claro, como también se opone a todo eso, habla contra el globalismo, pues produce también la misma sensación peculiar cuando estuvo en Madrid en el Viva 2024, en el Viva 24, donde había pues, dirigentes de Estados Unidos, de Donald Trump, estaba Giorgia Meloni, estaba Kast, el candidato de la derecha chilena que estuvo a punto de ser presidente, Marine Le Pen, Viktor Orbán, Polonia. Pues claro, a veces decían cosas contradictorias, pero sí coincidían en oponerse a ese globalismo y en tratar de defender la identidad. Y ahí Milei, que fue una de las estrellas, claro, dijo cosas que la mitad de la gente a lo mejor no compartía o no entendía, pero claro, las dice en ese tono agresivo, diciendo, bueno, atacó al presidente español, además con razón, porque realmente ahora mismo está imputado todo aquello, es decir, está investigando por la justicia de manera considerable. Claro, es decir, ese pensamiento que quizás para entenderlo hay que hacer el esfuerzo de meterse en la piel del propio país. Siempre es un error juzgar una época desde otra época. Uno no puede juzgar los años 30 o los años 40 con la visión de lo que tenemos hoy. Lo mismo que dentro de 40 o 50 o 100 años a lo mejor cuentan barbaridades de nuestra época, del aborto que se permite y está admitido y parece que es una cosa que está admitida. A lo mejor dentro de 100 años pues se escandalizan de aquello. Pero hay que comprender o intentar comprender una época con los que vivían en aquella época, no con nuestra mentalidad actual. Y por supuesto un país igual. No se puede entender la historia de Estados Unidos, la historia de España, la historia de Argentina de una visión completamente diferente, porque eso produce una visión de otro país diferente, porque eso produce distorsiones. Hay que intentar empatizar, leer las fuentes y tratar de vivir. Es lo que Ortega y María llamaban la razón histórica, la razón vital, el tratar de comprender desde la propia vida. Muy interesante, porque en realidad lo que se plantea acá es el pensamiento de ruptura, ¿no? Y un poco sí. el pensamiento de es romper con todo, no sé a qué dirección quiere llegar, pero bueno, es romper. Vamos a ir a un pequeño corte. Me gustaría ir pensando, ¿no? El peronismo en su esencia era proteger a los más débiles, a los humildes, en fin, pero también reivindicaba al trabajador, generaba empleo, ¿no? Generaba empleo. Y está denostado por las clases aristocráticas, ¿no es cierto? O las oligarquías. Veían eso como mantener un grupo de vagos cuando en realidad era un hombre que trabajaba porque vivían en las fábricas. Y las mismas familias, los más humildes, obviamente, se los protegían. Y estamos viendo en el mundo de hoy, yo digo que la historia se repite de alguna manera, porque estamos ahora en un mundo globalizado con una Agenda 2030 que dice 17 puntos, de los cuales, primero, no va a tener nada y va a ser feliz, o sea que ya estamos en algo que nos descoloca. Y por el otro lado, el salario universal, donde usted no tiene que trabajar ni hacer nada porque va a vivir un pequeño salario que supuestamente lo va a hacer feliz. O sea, esa oligarquía que en aquella época lo denostaba Perón, está contenta con esta nueva oligarquía universal, mundial, globalista, que tiene otra visión. Me gustaría ese pensamiento suyo cuando volvemos de este pequeño corte. Volvemos enseguida con don Fernando Alonso Barahona, escritor español, especialmente trabajo sobre Perón. Ya volvemos. Televe1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal Televe1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la.
Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Estamos de vuelta en este segundo bloque con don Fernando Alonso Barahona, escritor cuyo prólogo se lo ha hecho Ignacio Clopet, gran amigo nuestro y gran pariente también, porque es un pariente lejano mío, pero estamos todos, acá en Argentina estamos como todos emparentados, de alguna manera. Por eso nadie puede poner las manos en el fuego porque enseguida se quema. Doctor, quería preguntarle este tema, ¿no? del peronismo en protección a los más humildes y que fue denostado por las clases dirigentes, o por lo menos la oligarquía, aristocracia, en fin, que lo veía con desagrado como para mantener un grupo de vagos o regalar el dinero público. Y de repente entramos hoy en un mundo globalizado, donde también pequeñas empresas son dueñas de todo en el mundo, todo privatizado, justamente, ¿no? También un sector político religioso que tiene una gran influencia a nivel mundial. Y al mismo tiempo estamos viendo que es mantener un mundo que evidentemente quieren desalojar 7.000 millones de personas, ¿no es cierto?, de este planeta, pero que vivan con un salario universal y no tengan nada, en fin. ¿Cómo podemos analizar estos puntos de vista y la incongruencia, o son los tiempos distintos? Sí, que tengan lo mínimo posible realmente el peronismo, como el falangismo en España, pero también la doctrina social católica, la doctrina social de la Iglesia, pues ya de los años 10, desde los años 20, pues trata de dar frente a ese liberalismo a ultranza que cae en un capitalismo pues que al final se convierte en inhumano. Realmente, otra de las cosas fascinantes del libro y que tiene mucho que ver con esto, pues es Eva Perón, al que le dedico un capítulo especial, porque realmente supo conectar con esa ilusión de los trabajadores de ofrecer una economía real. Hay una anécdota que cuento en el libro cuando era un familiar de Mercedes Sosa, cuando decía, claro, es que nosotros pedimos unas gafas que necesitábamos para mi familia y a las 48 horas nos la trajeron. Claro, eso es como el debate actual entre la microeconomía y la macroeconomía, donde vemos a alguien que se preocupa realmente, o sea, que llega a la sociedad. Y esa oligarquía se enfrenta, y esa oligarquía actualmente es como si se hubiera transmutado en algo realmente diabólico. Por eso los conceptos políticos varían. La derecha y la izquierda, aparte de que ya incluso pudieran estar anticuados, porque la derecha y la izquierda vienen de la Revolución Francesa, por lo tanto los pensadores tradicionales pues lo niegan. Mi amigo Juan Manuel de Prada, un gran novelista, pues dice, claro, no, es que yo no sé lo que es la izquierda y la derecha porque yo defiendo un pensamiento tradicional. Juan Manuel de Prada es la persona que ha introducido en España a Leonardo Castellán, digamos, le ha vuelto a introducir, porque es una personalidad conocida, pero que estaba olvidada por el pensamiento, por la corrección política, y Juan Manuel de Prada, novelista, Premio Planeta y autor de prestigio, aunque también pues singularizado por sus opiniones personales y políticas, pues ha escrito, ha publicado numerosos libros sobre Castellari y le ha reivindicado completamente. Pues claro, ese pensamiento nuevo que trata de revolucionar a la sociedad, pues ahora se ve arrumbado, porque esa derecha y la izquierda, si ya en su momento el que no acepta la Revolución Francesa se queda fuera de ese juego, lo que pasa es que ese juego a veces hay que jugar porque esto es como un partido de fútbol, tienen que decir, vale, yo no estoy en la izquierda ni en la derecha, pero si estoy en este campo y no puedo no estar, porque si no estoy y me voy del sistema completamente, no tengo nada que hacer y por lo tanto el statu quo permanece, pues voy a tener que jugar en un lado o en otro. Pero claro, ahora la derecha y la izquierda se han vuelto a confundir ideológicamente por completo, porque ahora ya es globalismo, Agenda 2030, los que están a favor o en contra, aunque cada uno de ellos pueda tener diferencias. Por eso hay parte de la derecha que ha traicionado pues, al pensamiento, traicionado a la nación, lo mismo que la izquierda ha traicionado a la justicia social, porque ambos están entregados y ya no se sabe por parte de qué materia, si es diabólica, si es coincidencia. Yo creo en conspiraciones, pero no me considero un conspiranoico porque a veces las cosas suceden porque la historia está llena de casualidades, de avatares. La historia, como decía Ortega, no está escrita porque cada persona tiene libertad para cambiarla o para hacer el bien y hacer el mal. De tal manera que aunque hay una parte que yo creo que sí que está planeado, pero quizás sea una solución muy simplista decir, ¿no?, que todo es un artilugio del Club Bilderberger, que evidentemente es un club nefasto, pero no puede ser tan sencillo que sean solamente 4 personas las que lo diseñan todo. Pero ciertamente esa nueva manera de esclavitud, que es la de decir, pues vamos a crear una agenda 2030 donde no tendrás nada tú, la gente normal, pero la élite dirigente, que es lo que dice pues, Vox en España, lo que dicen en los países europeos, lo que dice Kass, lo que dice Donald Trump, los
millonarios sí que lo van a tener, eres tú el que no lo vas a tener, el que no vas a tener carne, el que vas a comer lo menos posible, el que no puedes tener hijos, el que el calentamiento global es una religión. Claro, todo eso está como si quisieran cambiar la sociedad. Es una revolución, una ingeniería social, pues mucho más grave que lo fue la Revolución Francesa o fue la Revolución Soviética, que también trató de crear un hombre nuevo, de crear incluso unas ciencias soviéticas donde las personas fueran completamente diferentes, y ya llegó al extremo cuando Pol Pot asesina a 1 millón de personas en Camboya porque quería crear una civilización nueva. Pero esa civilización nueva, si no está basada en la religión y en la verdad, que también el Evangelio habla del hombre nuevo, si eso se trata de llevar la práctica de manera violenta y con las personas, os produce el caos. Y es en ese caos donde estos pensamientos tradicionales, si se regeneran o se modernizan, tienen una gran validez, porque yo creo que eso son las fuerzas emergentes en Estados Unidos, en Europa y en América, las que pueden conquistar, las que pueden decir, tenemos que superar ese capitalismo. El comunismo como tal ha caído, pero los comunistas se han transmutado. Ahora ya no hablan tanto de justicia social, ahora hablan de ultrafeminismo, de ultraecologismo, de pensamiento woke, de corrección política, de persecuciones ideológicas, y decirles algo misterioso. Por eso las izquierdas que todavía continúan, por eso hay pensadores de izquierdas y políticos, en España hay algunos ya muy mayores, que recuerdan su pasado, pues claro, casi han girado a lo que sería hoy la derecha, porque dicen, es que esto no es lo que yo defendía cuando tenía 20 años y 30 años, que a lo mejor creía en revoluciones sociales, pero es que lo que la izquierda ofrece hoy no tiene nada que ver con esto, es que solamente me está hablando de minorías y me está hablando de derechos de lobbies, de derechos de minorías, y van en contra de lo que es el pensamiento cristiano. Yo creo que también eso es fundamental, porque ese ir en contra de la civilización occidental es una gran batalla que se dio en otros siglos. Y ahí España, por ejemplo, pues tuvo una misión importante en la batalla de Lepanto, en la defensa de la cristiandad, y hoy se da de una manera distinta. Se dio con la Revolución Francesa, con la Revolución Soviética, y yo creo que está dando hoy con esta Agenda 2030, que con argumentos o frases bonitas, pues conquista a parte de la derecha y a parte de la izquierda. Por eso lo que hay que hacer es tratar de renovar ese movimiento y de ofrecer odres nuevos en el vino de siempre, en el vino, porque el pensamiento tradicional continúa, sea en Argentina o sea en España. Pero hay que saber introducirlo y no caer en exageraciones, pero saber introducirlo para salvar a la gente, porque al final la gente se va a dar cuenta de que si se invaden las fronteras y no hay fronteras, pues esto va a ser un caos absoluto si nos dejamos invadir, sobre todo por personas de otras tradiciones tan diferentes. Y yo creo que eso es fundamental, y en Estados Unidos se está dando esa batalla, y yo creo que en Argentina, y ahí ustedes pues saben mucho más, porque claro, yo me he empapado de toda la historia de Argentina y de los periódicos actuales, pero claro, no podría estar tan al tanto de lo que es el día a día allí para tratar. Yo a veces a Cloquete he preguntado, ¿y cómo se podría renovar eso? Porque Milei es una consecuencia de ese caos, por eso le ha votado a la gente. Y yo conozco a personas, de las múltiples personas que siguen mis libros literarios en Argentina, pues algunos están a favor, otros en contra, hay gente que odia a Perón, otros que lo recuerdan, también los que lo odian, y al final hablas con ellos y es más bien el kirchnerismo, porque ya el peronismo les pilla de manera más antigua, pero claro, Milei lo que ha hecho es decir, pues rompo violentamente con esto, pero porque esto se nos hundía, pero claro, tiene que haber otra solución a medio plazo o a corto plazo, donde diga, ¿qué hacemos con ese pensamiento? ¿Qué es lo que va a hacer un hombre solo? Porque al fin y al cabo Milei no tenía partido político y se ha tenido que unir con los que estaban antes, con la derecha tradicional, pues para renovar ese nacionalismo, ese peronismo, ese pensamiento de Castellani, de Perón, de Evita, por hablar de la realidad argentina, pero adaptarlo y también superar todo lo que ha sido adherencias, porque efectivamente el kirchnerismo, Cristina y Alberto Fernández es la Agenda 2030 y por eso se abrazaban con Pedro Sánchez y con el presidente español, porque es Agenda 2030, pensamiento woke, censura y movimientos minoritarios. Y eso claro, no tiene absolutamente nada que ver con el pensamiento peronista. Lo que pasa es que probablemente como el peronismo como tal tiene un prestigio o una atracción todavía entre gran parte de la sociedad, no voy a decir todos, porque es verdad que oye, como el franquismo también tiene rechazos en mucha gente, también tengo algún amigo argentino y dice, no, es que mi familia tuvo problemas con el peronismo, mis abuelos, mis bisabuelos, y no quiero saber nada de ellos. Bueno, vale, eso es respetable, pues como en la historia de cualquier país donde hay un movimiento político tan interesante, pero que se mete tanto con las raíces. Pero eso hay que renovarlo. Yo creo que el secreto del futuro está en renovar el pensamiento cristiano tradicional, humanista, y ofrecerlo a las nuevas generaciones con ese espíritu nuevo que ya supera la izquierda y la derecha, el capitalismo y el comunismo, ese grito de ni yanquis ni marxistas. Es cierto lo que decían los peronistas, que es exactamente igual que lo que decía la Falange. Y ya veremos qué sucede en las elecciones americanas de este año, de noviembre, porque eso sí que es importante. Si hay el globalismo, pierde un poco, porque luego Estados Unidos, ¿no? Sus defectos y sus virtudes, y defectos son muchos, pero también es cierto que hay veces que te marca indefectiblemente el camino y
produce ese efecto llamada o ese efecto dominó que ha pasado en las elecciones del Parlamento Europeo, pues que se hicieron ayer, donde vemos que movimientos nacionalistas pues, han ganado, que ya se esperaba, pero han ganado en Hungría, en Italia, en Francia, bueno, en España no tanto, pero sí que se ha subido considerablemente y eso yo creo que sí que tiene mucho que ver con ese pensamiento argentino y ahí tendréis vosotros, los argentinos, desde vuestro país, tener una figura tan impresionante como Perón, como una doctrina como el justicialismo, pues quitarla las adherencias de derecha o de izquierda y sobre todo woke y globalistas y adaptarlas al siglo XXI pues para dar una batalla cultural, que ese concepto de batalla cultural, que también lo defendía Perón, en el libro estudio la política de la cultura del peronismo, que fue una política más intervencionista que la española. Claro, pero eso probablemente luego dejó más huella, porque en España la Falange solamente lo hizo en los años 40, pero luego ya se dejó más al mercado, mientras que he visto esos poquitos años, del 45 al 55, pues hay una política cultural en las bibliotecas, en los libros, en la literatura, en la filosofía, donde sí que se trata de dejar esa huella. Lo que pasa es que no dio tiempo a más, porque en el 55 ese brutal golpe de Estado que acabó con esa esperanza. Muy interesante lo que acaba de decir. Y eso venía a pensar, porque recién hablaba usted también de los movimientos europeos, recientemente publicado ayer, ADL, creo que en Alemania, tuvo una aceptación muy fuerte ahí en las elecciones europeas. Y lo mismo, bueno, Marine Le Pen en su momento había dicho que ellos tenían un peronismo a la francesa. No sé qué significaba eso, pero bueno, utilizaba un poquito el esquema Evita, en fin, de ayuda, etcétera. Vox, por otro lado, también representa, ¿no?, un sector conservador, tal vez católico, ¿no es cierto? Pero bueno, en el fondo, ¿no?, también, y bueno, Italia con Meloni, en fin, estamos viendo, ¿no?, un movimiento... Sí, Hungría, Polonia, sí. Lo que llaman la nueva derecha, ¿no es cierto? Esa nueva derecha que es Shirley, no es una derecha a la tradicional derecha que conocíamos de los años 40, ¿no? 30, en fin. Efectivamente, no es. El peronismo de alguna manera... que esa derecha huye un tanto del liberalismo, del neoliberalismo, no de la defensa de la propiedad privada o de los abusos del sindicalismo, porque claro, los sindicatos comunistas y socialistas pues, también han degenerado bastante. Entonces, no es la defensa de la autonomía privada, de la economía privada, que evidentemente es importante, y además la economía es que no puede ser una economía que siempre sea la misma, porque depende, es decir, ahí uno no puede ser dogmático, los dogmas están en el espíritu, en la fe y en las grandes ideas, pero la economía no es lo mismo encontrarse con un país destrozado como se encuentra España en el año 40 o en el año 59, cuando España casi entra en ruina, y hubo que decir, pues hay que liberalizar la economía, es decir, que la economía no hay esos dogmas, ahí uno tiene que ser más flexible y decir, pues a ver, tal país con unos expertos y tendré que a lo mejor variar un poquito esa política económica, pero ciertamente ese extremo neoliberalismo pues sí se contradice, también con Donald Trump en Estados Unidos, cuando dice tengo que proteger a mi país, y Trump dijo una frase que aunque a veces, claro, cuando uno es nacionalista, luego tiene que pactar con los suyos, pero es lógico que uno defienda lo suyo, aunque luego tenga la fortaleza suficiente como para negociar. Trump dijo, yo no soy el presidente del mundo, soy el presidente de Estados Unidos, por lo tanto voy a defender lo mío. Claro, luego te puede poner aranceles que a lo mejor nos perjudican. También con Francia, pues Marine Le Pen defiende lo suyo y claro que puede haber un momento que esos aranceles o esa política perjudica al agricultor español, pero bueno, si hay gobiernos parecidos, no creo que sea muy difícil sentarse y decir, oye, vamos a hablar porque tenemos que convivir todos con ideas personales, pero con ideas parecidas y luego defender lo nuestro, porque efectivamente ese globalismo es el presidente del mundo. No, tú no eres el presidente del mundo. Yo voy a defender a Estados Unidos y Argentina va a defender a Argentina y España va a defender a España, pero luego nos sentaremos, usted y yo, y diremos, pues hombre, aquí hay cosas que podemos pactar y lo que no podemos es llevarlo al extremo y casi enfrentarnos aquí radicalmente, pero defender lo nuestro sí, porque si no va a haber ese globalismo que te lo ponga desde Bruselas o desde cualquier sitio y diga, igual para todos, y todos pobres, pero comiéndolo un poquito para sobrevivir, que es eso, un salario mínimo para no molestar y tener casi un ejército de esclavos, de personas. Ahí entra un poco mi pregunta, ¿no? En el fondo, bueno, la Unión Europea junta a todos Estados Unidos, bueno, por supuesto es Estados Unidos la unión de estados, pero bueno, son todos, llevan 200 años de unificación, por lo menos en ese tiempo. Y vemos de repente, ¿no es cierto?, yo digo liberalismo porque la nueva derecha no es otra cosa que tintes de conservadorismo y liberalismo económico en particular y liberalismo en el pensamiento. Cada individuo haga lo que quiera, lo que está hablando Milei acá.
que en realidad también transgrede al peronismo, lo tradicional de un país peronista, ¿no? Aunque a muchos les pese en la Argentina, no deja de ser peronista en sus pensamientos, simplemente que fue vulnerado y también torcido entre la izquierda y la derecha, entre el liberalismo y el socialismo o el progresismo, que es lo que estamos viendo en Sánchez y estamos viendo. Pero todos esos sabemos que son internacionalistas, ¿no? Entonces son todos, no importa que estén como estén, nadie defiende lo suyo sino defiende un común. Entonces es globalizante el punto de vista de la derecha liberal, esta nueva derecha que se está hablando, de lo mismo el socialismo, por el otro lado, el comunismo, como en cada momento existieron. Yo pregunto, para romper, ¿no?, esta dicotomía que nos lleva a un materialismo inevitable, ¿no? Todo es materialista. El peronismo tradicional reivindicaba los valores nacionales y un concepto económico, social, político, cultural, ¿no es cierto?, que le daba esencia. En Europa, ¿hay algo que lo identifique hoy en día a un peronismo, digamos, que pueda salvar a la Europa de la Europa liberal o socialista o judeo-masónica? Sí, no, esos movimientos emergentes de Europa vemos en Hungría, que todavía sigue siendo presidente Víctor Orbán. Víctor Orbán tiene ahora como principal rival a una derecha que sería la derecha liberal, burguesa y más oligárquica. Y cuando Orbán gana las elecciones, que tiene que ganar por mayoría absoluta, se enfrenta a una coalición de derechas y de izquierdas, quitado comunistas que ya están desprestigiados de derecha e izquierda. Me recuerda mucho a las elecciones del 45, cuando Perón gana a ese bloque donde están también izquierdas y derechas, cuando dice Obraden o Perón, pues ahí es muy parecido, porque Perón también ahí tenía un movimiento que tenía su parte conservadora, pero su parte revolucionaria, y entre sus enemigos, sus adversarios o su rival político era como una mezcolanza de todo. Hay una película argentina, Eva Perón, de Juan Carlos de Sanzo, que sí que, además, yo creo que es fiel a la historia, porque he visto que tiene los discursos clavados y hay muchas veces que hay muchas escenas que lo ejemplifican de una manera concreta, como cuando ven ahí para derrocarle y se coinciden la derecha y la izquierda. En Polonia es lo mismo, y en Polonia han conseguido que ese gobierno nacional, pues aunque ganó las elecciones, perdiera, y el nuevo primer ministro es alguien de la derecha liberal unido con la izquierda moderada. En Francia, pues efectivamente, cuando Marine Le Pen decía eso, pues claro, tiene su parte de razón, porque Marine Le Pen es la más socializante de todas estas nuevas derechas, que algunas provienen del liberalismo, pero van renunciando a él poco a poco, mientras que Marine Le Pen siempre es la más intervencionista. Por eso, en ese sentido, sería lo más parecido, porque tiene una política de reivindicación considerable. Vox en España pues también tiene esas dos almas, porque efectivamente en Vox hay una parte liberal, pero que ahora ha perdido protagonismo, y luego hay otra parte que sí que de alguna manera pues reivindica ese pensamiento de José Antonio, aunque sea modernizado. Lo que pasa es que en España se utiliza como casi como insulto, diciendo, bueno, es que Vox va a ser la nueva falange, porque la gente no sabe exactamente de lo que habla, pero Vox ha creado un sindicato y pues interpreta que hay que hacer algo más, no puede ser un movimiento liberal modernizado. Y así vamos país a país. En Portugal, Chagas, la Chega con Ventura, y en el resto, en Italia, Meloni, aunque luego, claro, cuando uno gobierna también es diferente. El gobierno es muy complicado. Uno en las ideas puede hacer ideas muy bonitas, pero luego hay que enfrentarse con el gobierno. Eso los que han gobernado, Perón lo hizo en 2 años, sabe que hay muchas ideas que quedan bonitas sobre el papel, pero que luego tienes una política internacional, tienes una política económica, tienes que defender a tu país, no puedes hacer experimentos y que produzcan el caos y la ruina. Y claro, gobernar no es tan sencillo. Gobernar es llevar las cosas a la práctica. Pues todo eso yo creo que ahí es donde está la esperanza. También en Chile, Kast pues fue el candidato más votado en unas primarias donde los otros rivales eran la derecha tradicional, la derecha más conservadora, que ha perdido auge, porque además parte de ello ha pactado, porque luego lo dramático es que vemos que en la Unión Europea pues vemos que parte de la derecha y parte de la izquierda pues luego forman una coalición, que luego lo niegan, pero en los grandes temas pues hacen incluso con los verdes, o sea que forman un gobierno distinto, un gobierno en la sombra, y hacen alianzas que luego ocultan a los electores porque se pelean, pero luego esa pelea en el fondo no es tanta. Y en Argentina pues tiene que ser renovando. Bueno, en Argentina sí está la doctrina, está el justicialismo, que es como dices, con ese pensamiento cristiano, es un pensamiento social y un pensamiento nacional.
Al ser nacionalista, pues defiendes lo tuyo, pero también tienes un sentido social y un sentido cristiano, y el cristianismo sí es universalista. O sea, lógicamente, por eso el ultranacionalismo no puede ser. José Antonio decía, bueno, uno que es nacionalista a ultranza es como el individualismo de los pueblos. Un católico no puede decir, no, lo más importante, no, lo más importante, tú tienes tu fe, por lo tanto tienes unos principios que son comunes. Una globalización, es verdad que la hizo España cuando llegó a América y llevó su cultura, o sea, eso no está mal, pero luego tienes que tener tu propia personalidad y ser flexible y tratar de hacer alianzas internacionales alternativas. Se trata de dar sobre todo la batalla cultural, porque si la batalla cultural la has perdido la batalla de las ideas, todo está mal, porque entonces es muy difícil llegar a la gente. Y yo creo que ese es nuestro reto. Y en Argentina también, y desde luego el peronismo y el justicialismo, que a lo mejor hay que resucitar el movimiento también justicialista, no solamente en cuanto a la persona, sino en cuanto a las ideas, tratar de volverlo a renacer, si es que es posible, que seguramente lo será. Y seguramente sería la salvación, por lo menos de la Argentina, en un camino de un futuro común, ¿no? Yo entiendo el universalismo de la Iglesia, sin duda. Dos países católicos, sin duda, con sus valores nacionales, se enfrentan. No, efectivamente, si en la historia ha habido guerras incluso, pero que también en la Edad Media, pero luego con los protestantes, creo que ha habido países católicos en guerra, eso es evidente, como los países musulmanes también se enfrentan entre ellos, o países comunistas, pero bueno, es verdad que en el catolicismo eso es un error, porque tienes que ver, algo ha pasado aquí para que yo me enfrente a otros, puede ser por motivaciones territoriales, económicas, o por infiltraciones de unos y de otros, pero hoy en día, en el siglo XXI, esa unidad espiritual sí trata. Hay que intentar verla, porque si todo está fragmentado y cada uno hace una guerra de guerrillas, tiene que haber una coordinación, pero una coordinación desde la identidad. O sea, lo importante es mantener tu identidad de argentino, de español, de italiano, de francés. Y sobre esa identidad, sí puedes decir, pues hay una herencia común. La herencia común es el pensamiento cristiano, es el pensamiento griego, el pensamiento romano. De ahí vienen nuestras raíces, de Aristóteles, de Santo Tomás, de San Agustín. Todo eso es lo que nos da la civilización. Por eso vivimos en el año 2024, porque hace 2024 años del nacimiento de Cristo. Cuando uno llega al ateísmo radical, verá que ustedes quieren ya cambiar, cualquier día cambian el calendario para no ofender a otros. Dicen, no, pues cambiamos de contar los años. Celebramos la Navidad, aunque luego la gente no crea o celebre otras cosas extrañas, pero se celebra la Navidad, se celebra la Semana Santa. Claro, eso es una cultura occidental que es la que ha dado sentido a nuestra historia y la que debemos mantener, regenerar y proteger, no para enfrentarse a otras, porque no vamos a hacer guerras con musulmanes o con otras civilizaciones, salvo que nos ataquen, pero sí que no nos podemos dejar invadir mediante la inmigración ilegal y sí que tenemos que ser fieles a ese destino que es el nuestro y tratar de vivir en un mundo en paz, pero en un mundo donde puedas ser libre, y esa es la auténtica libertad, no el libertinaje y menos la esclavitud de decir, pues aquí te digo cómo tienes que pensar, qué tienes que comer, qué tienes que beber, el dinero que vas a tener, vivir en una casita. La gente, las élites harán lo que les dé la gana. Ese es nuestro reto. Muy interesante, y le voy a hacer mi última consulta, ¿no? Obviamente el peronismo ha tenido íconos, el general Perón, por supuesto, María Estela, Eva Duarte de Perón, sin duda como íconos del peronismo, había otros, pero como bien dijo usted, todavía vive en Madrid, en las afueras de Madrid, María Estela Martínez de Perón, ¿no? Legítima, ¿no es cierto? Sucesora, una mujer digna, cristiana, buena alumna, nacional, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ve usted, como una buena alumna, que más allá de que el contraste, yo me imagino, ¿no?, que viene María Estela Martínez de Perón, se forma la fórmula Perón-Perón, porque no logran este acuerdo con Balbín ni el radicalismo, muere Perón y de repente se encuentran, no sé, estandartes del peronismo que dice hace 20 años que estamos peleando, este gobierno nos pertenece. No, ¿qué hace esta señora acá que habla con tono español y que, ¿no es cierto? Y que, no sé, no la conocemos fuera de que la mandó Perón. ¿Usted cree que en eso es como que la deslegitiman, porque también la sociedad, ¿viste?, lo hablaba de cómo era bailarina y en realidad integraba un ballet clásico, no era una bailarina de cabaret? Es decir, todo aquí tiende a deformarse para desprestigiar. Pregunto, ¿usted la percibe a doña María Estela Martínez de Perón como una legítima alumna que sufrió un escarnio no porque Perón la puso, sino porque fue incomprendida de la sociedad y del mismo sindicalismo que le da la espalda,
¿Y cómo la vería hoy en día a ella después de haber hecho este gran trabajo? Sí, pues además con los libros nuevos que he leído sobre María Estela y conociendo toda la historia, pues vemos cómo se derriban algunos de los mitos, porque claro, María Estela Martínez de Perón, Isabelita, fue enviada por Perón en los años 60 para tratar de controlar el peronismo que con Augusto Bandol se estaba descontrolando porque ya pensaban en un peronismo sin Perón, es decir, que no es únicamente esa bailarina de ballet que llega el año 73 y la ponen de vicepresidenta, sino en los libros que además me proporcionó Ignacio Clopet y que utilicé para Perón, una biografía argentina, pues vemos como María Estela o Isabel pues estaba ya en los años 60 en muchas misiones, es decir, que poco a poco, aunque probablemente Perón hubiera elegido a otra persona, se hubiera podido, pero sí que se fía de ella y la manda a muchas misiones, por lo tanto, no es simplemente esa bailarina. Después, su tragedia es que Perón solamente está unos meses, que además estaba enfermo y probablemente lo sabía, lo que sucede es que nadie piensa la vida está en manos de Dios, puede decir, a lo mejor no duró tantos años, pero 1, 2, 3, y luego además estaban, sí, López de Rega por un lado, que es una figura para dedicarle a otro programa importante, porque también es una figura extraordinaria, que parece que nadie quiere hablar de ella, pero también he leído muchísimo sobre López de Rega, que indudablemente influye en María Estela, y José Ignacio Rucci, que al ser asesinado, yo creo que por eso Perón, ves que decía, yo voy a poner a María Estela, yo espero durar un poquito más, pero tengo a López de Rega y tengo a Rucci. Claro, al caer Rucci se le queda la mitad del edificio. Después está el terrorismo, después está López de Rega, que cae cuando también Celestino Rodrigo liberaliza la economía y pierde el apoyo de los sindicatos. Claro, se queda absolutamente sola, es una figura trágica, pero yo creo que sí que fue honrada, que todo lo que se montó después no tiene ninguna validez, porque fue perseguida injustamente. Y dentro del peronismo, pues sí, ya sé que es una figura discutida, que luego volvió a Argentina, que trató de hacer sus movimientos, pero que le dio muy poquito tiempo y tuvo ese pecado original de que la sociedad pues es muy envidiosa y dice, ahora le han puesto por ser la mujer de Perón. Pero lo intentó y desde luego esas misiones de los años 60 revelan que debió tener y debe tener, porque todavía vive, aunque vive ahí aislada en su casa en las afueras de Madrid, pues una personalidad que debió también atraer gente, atraer peronistas, atraer argentinos, porque si no Perón no lo hubiera enviado y además que triunfó en la misión, sobre todo en la de Bandor. Y ella pues tiene esa personalidad. O sea, yo la veo con ese aspecto positivo, sin duda, pero la época fue trágica y desde luego ya 74, una vez que muere Perón, claro, estalla ya todo y un terrorismo brutal que tampoco la gente lo entiende. Claro, luego la dictadura militar, que fue una dictadura terrible, pero también es cierto que examinando los libros se ven los atentados y claro, en España conocemos de atentados porque hemos tenido a ETA durante muchos años y ahora ETA, desgraciadamente, pues está casi en algunos, es socio del gobierno, es el partido que la apoyó. Pero en España eran atentados, pero es que en Argentina había conatos de guerra civil, había asaltos a guarniciones, había muertos y heridos, unos asaltos tremendos. Claro, eso no se puede mantener, eso tiene que estallar de alguna manera. Y a María Estela la dejaron sola. Ahí recuerdo viendo en uno de los libros de Perón, una de las revistas, venía cuando muere Perón, dice, no dejéis sola a Isabelita, como diciendo, es el último mensaje que os doy. Veo una revista que en uno de los carteles en color, en el libro no hay fotografías, pero ese cartel le tengo delante, claro, es verdad que la dejaron sola. Y luego la caída de López Rega, con sus virtudes, sus múltiples defectos, una figura tan extraña como la del brujo, pues al caer él, al caer Celestino y al caer todos, claro, solamente ella no puede. La machacaron injustamente y no la han reivindicado todavía. Yo creo que quizás sea una labor del peronismo argentino tratar de decir, no vamos a reivindicar, es una persona que ya es del pasado, tiene 92 o 93 años, no va a liderar ninguna rama política en Argentina, pero por ser justo con la historia, sí que habría que hacer una biografía continuar esa que me dejó Ignacio Clopet, que es muy buena, donde con datos y con informes y con estadísticas y con muchísimos temas se ve lo que trabajaba, que es mentira también que hiciera poco en el año 75-76, se hicieron muchísimas normas, se hizo muchísima actividad política y eso es muy poco conocido. Y no sé si en Argentina será conocido, pero luego en España es muy poco conocido y merece la pena. Y en el libro se dedica, aunque ya sea la última parte, que va rápidamente, porque el libro es la biografía de Perón, los otros serían otros libros, pero sí que están algunas pinceladas sobre María Estela que yo creo que pueden ayudar, junto con la bibliografía, a que la gente pueda decir, voy a saber o intentar saber un poco más del personaje. Acá hay una obra muy buena, que seguramente se la ha acercado Ignacio Clopet, que es de Diego Massieri. Escribe la biografía. Esa la tengo, sí. Extraordinaria, ¿no? Porque ahí reivindica con documentos absolutamente todo el rol de todos y bueno, y un chico muy muy serio que también había escrito previamente un libro que se llamaba Ni yanqui ni marxista peronista, ¿no? Que seguramente cuando mencionó esa frase de la época, este chico que tenía 17 años en aquella época escribe esa monumental obra. Don Fernando,
la verdad que muy agradable esta charla, esta clase que nos ha dado, muy valiosa para todos nosotros, sin duda. En el fondo, nosotros somos peronistas, ¿no es cierto?, de la vieja guardia. Todo lo que viene después para nosotros es basura, son los enemigos que lo coparon, tanto el tironeo liberal como el tironeo socialista, así que bueno, lo entendemos al peronismo en un concepto muy amplio, pero también muy local y muy patriótico. Así que le agradezco mucho por todo lo que ha dado, las entrevistas, o por lo menos la presentación del libro, que ha sido extraordinaria, haciendo todo el reconto de la historia argentina de aquella época, y la verdad que muy valioso por el entender la profundidad, no solo del peronismo en sí, sino esa comparativa con el falangismo, etcétera, y, ¿no es cierto?, el franquismo y todo lo que ha vivido la España, ¿no es cierto?, y que nos ha unificado especialmente en los momentos más duros, ¿no? Cuando España vivió momentos duros, Argentina estuvo presente. El año 47 fue vital, sí. Eso, tal cual, después de la guerra, etcétera, que fue tremendo. Y por supuesto en las épocas que aquí, cuando hay problemas económicos, porque no hemos tenido grandes guerras, la gente salta, ¿no?, al mar y escapa de la Argentina, como si acá, si viniera el hecatombe, y busca refugio en España. Así que bueno, sé que España también los ha recibido con mucho afecto. Estimado Fernando, le agradezco muchísimo. Vamos a estar en contacto para otros temas que creo que ha tratado y que lo encontramos con un gran valor literario, histórico y novelesco. Así que todo mi agradecimiento. Muchas gracias. Gracias. Bien, a todos ustedes, por supuesto, agradezco, muy valiosa la entrevista con don Fernando Alonso Barahona. Por supuesto, el peronismo sigue siendo, ¿no es cierto?, el elemento fundamental, muchos criticados, también tergiversado, también infiltrado, también destruido, bueno, y ahí tenemos lo que queda, ¿no? Todavía hay almas máteres argentinas que reivindican ese peronismo tradicional, y creo que lo deberíamos reivindicar en una Argentina que está en una crisis general tremenda y que debería volver a rescatar sus valores, su esencia, y volver a generar fábricas, trabajo, en fin, y dignidad al hombre, ¿no es cierto?, que era lo que siempre se quiso, ¿no?, el hombre que trabaja. Ese era el peronismo, y bueno, y esa era también la patria. Le agradezco por habernos acompañado en este programa. Por supuesto, nuestro agradecimiento a don Fernando Alonso Barahona, y por supuesto a don Ignacio Clopet, que fue el contacto en esto. Y seguramente vamos a publicar también esta semana una entrevista muy interesante que le hicimos a Diego Macieli, también sobre este tema del peronismo. Los espero en otra entrega de Contracara, aquí por TV1. Toda la verdad primero. Gracias.